señora vicerrectora, señora decana, estimado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Garzón, autoridades universitarias, de la comunidad, miembros de la comunidad universitaria, integrantes de toda la sociedad de Mendoza, invitados especiales. Tengo el honor de representar al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo que, por unanimidad, le otorgó la máxima distinción estatutaria en este acto de entrega de la misma. Es esta una oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre una temática a la que usted ha dedicado su vida, la cual es la justicia. Aclaro que en mi discurso está escrito con mayúsculas y subrayada. Esta justicia a la que me refiero es derecho y responsabilidad de todos los seres humanos, si bien algunos renuncian voluntariamente a su ejercicio soberano y otros son obligados a ello. En la búsqueda milenaria de este valor, la sociedad ha desarrollado instrumentos específicos para su tutela, especialmente el Poder Judicial, que en el devenir de los últimos tiempos ha tenido momentos memorables, tanto por virtud como por vicio. Nuestra universidad, la más importante del oeste argentino, con 73 años de vida es testigo de ello. Ha sido sede honrosa del primer juicio de lesa humanidad realizado en esta provincia, en San Rafael. Y un hecho muy reciente nos ilumina. Luego de 26 años de litigar contra un intento de usucapión sobre el dominio público del Estado y con la cuesta arriba de sentencia desfavorable en primera instancia y en Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la imprescriptibilidad del dominio público del Estado, dándonos la razón y devolviéndonos confianza en este poder público integrado por profesionales que nosotros tenemos responsabilidad de formar. Pero la justicia de ninguna manera se restringe a la vulneración de los derechos particulares de los ciudadanos y de las instituciones, sino que tiene una dimensión superior que es el derecho de los pueblos. Cuando los gobiernos no se parecen a sus pueblos y dominan los intereses de círculo, sobrevienen los ajustes, la pérdida de los derechos al trabajo decente, a la vivienda propia, a la educación y a la soberanía alimentaria, y el incremento de la xenofobia y la intolerancia a la diversidad. Los pueblos latinoamericanos hemos sufrido estas calamidades y estamos adquiriendo la resistencia genética a la injusticia, y vemos con dolor que en otros países que aparentaban inmunidad a estos males, hoy se vive el mismo proceso con llamativa coincidencia en la hoja de ruta. A nosotros la experiencia nos sirvió para afirmar nuestra identidad, que como decía se ha incorporado genéticamente a nuestro soma. Permítaseme la licencia discursiva de una figura biológica, ya que la ciencia viene descubriendo cada vez más caracteres hereditarios no vinculados al ADN. Nuestra identidad cultural latinoamericana es hereditaria y se porta en la piel, ya que no depende del ADN de nuestros ancestros, sean estos de origen indígena, africano, asiático o europeo. Somos hoy el principio de una raza universal que pretende construir un mundo de paz, solidaridad, trabajo y armonía. Reconociendo en su lucha estas características, es que además de otorgarle el doctorado honoris causa, le brindamos la ciudadanía latinoamericana. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Con la voz un poco cansada, pero no por eso con menos alegría. Y agradecimiento a la Universidad Nacional de Cuyo, en la persona del señor rector, de la señora decana de Ciencias Políticas y Sociales, de la señora vicerrectora y también de todos los decanos y miembros del claustro, y con agradecimiento también a las autoridades presentes y a todos y todas las amigas y amigos que hoy se han congregado aquí, especialmente a la representación de Madres de Plaza de Mayo.
Hoy comparezco aquí ante todos vosotros y vosotras, como dice Antonio Machado, ligero de equipaje, para compartir con todos vosotros y vosotras estos momentos de alegría y para recordar a los que no pueden estar, a los que tienen nombre y apellidos, pero se les ha negado el descanso entre los suyos. Y comparezco también humilde a recoger un premio, un honor, que la Universidad Nacional de Cuyo, en un país, Argentina, que me ha acogido como uno más y que me ha conferido por unos méritos que se reconocen en mi trabajo. Soy juez, a pesar de las decisiones judiciales injustas que en mi país, España, me impiden ejercer mi profesión de administrar justicia por el momento. Por querer investigar los crímenes de la dictadura franquista y la corrupción política, me encuentro en esta coyuntura y tengo que decir que no estoy triste. Pero precisamente por ello considero que ahora, más que nunca, debo continuar la lucha en defensa de los mismos valores que siempre han guiado mi vida. Pero de bien nacidos es ser agradecidos, y yo quiero serlo hoy y alabar la valentía de quienes tomaron la decisión de conferirme el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo. Decisión valiente, porque no se otorga en el momento en el que uno está en la cresta de la ola. Ni siquiera está para muchos, aunque permanece para otros. Y haciendo buena la frase de Séneca de que no nos falta valor para emprender cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas. Ese aserto no se ha producido hoy aquí y la enseñanza del filósofo cordobés quedará para otro momento. Ningún reto es imposible si se afronta con la convicción y la decisión de superar las adversidades que se presenten para alcanzar la meta perseguida. Al fin y al cabo, toda nuestra vida es una continua superación y en el caso de los funcionarios públicos a cuyo segmento pertenezco, aunque no momentáneamente, es una responsabilidad y una obligación, porque están en juego la defensa y protección de los derechos más elementales de los ciudadanos y las ciudadanas. En este campo debemos construir el presente como base de un futuro sólido y racional, con humanidad y aprendiendo de lo vivido en el pasado. Los traumas que el mundo está sufriendo a causa de la crisis económica no pueden resultar baldíos. La responsabilidad de los que causaron el desastre debe ser exigida para que la sociedad recupere la confianza y la credibilidad en quienes tan nefastamente la han dirigido. Nada puede ser lo mismo después de esta crisis, ni el capitalismo totalitario que nos diseñan como solución puede ser asumido cuando resultan claros los factores de degeneración del mismo que han causado el mal. La humanidad, decía Isaías Berlin, tiene en sus manos las piezas dispersas del rompecabezas para comprobar si es capaz de ordenar las mismas. De hacerlo o fracasar va a depender que hallemos la verdad, la virtud y la felicidad. Este proyecto de construir un mundo más justo y solidario, superador del pragmatismo económico de los operadores económicos y de los mercados que tanto daño está haciendo, en el que todos deberíamos de estar implicados, debe partir de, y vuelvo a citar a Isaías Berlin,
de unos valores basados en las viejas normas universales que diferenciaban a los hombres civilizados de los bárbaros, aquellos aunque fueran torpes y estos aunque fueran inteligentes. Esos valores que proclaman la ética de la responsabilidad, de la que hablara Max Weber, frente a la arbitrariedad y el nepotismo, sea cual fuere el sector frente al que se produzca. Sin embargo, no estoy seguro de que estemos haciendo todo lo necesario para corregir el rumbo que ahora, en forma de crisis económica, antes en forma de terrorismo o de crímenes contra la humanidad y siempre en forma de pobreza, baja educación, falta de justicia o corrupción, el mundo lleva. Es el momento de luchar para conseguir el ideal de felicidad y por reducir las cifras de la desesperanza, la pobreza y la indiferencia. Hemos de extraer lo mejor de cada ser humano porque lo peor se exhibe día a día para vergüenza de todos. Debemos, de una vez, diferenciar la realidad de la apariencia y demostrar que la verdad y la honestidad son posibles y es lo que realiza plenamente al hombre. Debemos conocer el mundo y para ello debemos comprender la inmensa cartografía de sus diferencias. La globalización no puede acabar con las culturas del mundo, solo añadir una más. La base de esta cultura global es el pluralismo, como valor que abarca a todos los demás y que nos conducirá a una unidad diversa. La situación política y económica y de crisis humanitaria que se vive en países como, por citar algunos, Zimbabue, Somalia, Sudán, Congo, Honduras, Palestina, Irak, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Myanmar y tantos otros países en los que los dictadores que los gobiernan o los que desde la incompetencia y la corrupción han llevado a estos países y a sus ciudadanos a la ruina psíquica y física es inaceptable e inmoral. Porque la solución de estos problemas no depende de la fuerza de la naturaleza, sino de la acción de los gobernantes y de los dirigentes que en muchas ocasiones también han propiciado dicha situación. Igualmente es cierto que cada vez resulta más frecuente ver a muchos que, ostentando el poder, lo usan en provecho propio. Otros que, sin tener conciencia, se apoderan de las conciencias de las personas a las que manipulan, o los que, teniendo obligación de hacerlo, prometen y no cumplen, o aquellos que por sus acciones y omisiones destruyen la confianza de los ciudadanos en las instituciones, atacando a estas desde la impunidad que les otorga su posición de poder. Frente a estas realidades, solo una postura firme y decidida, incluso intransigente, frente a los fenómenos que propician este tipo de hechos es imprescindible y urgente. Solo la acción es la alternativa posible. Por ello, queridos amigas y amigos, la lucha contra la corrupción a todos los niveles es uno de los caminos más importantes para regenerar la credibilidad de los ciudadanos en la política, en el sistema de partidos y en el propio sistema económico en una democracia. La corrupción, si no se combate con la firme decisión de erradicarla, emponzoña todo y constituye el sustrato de la desconfianza de los ciudadanos, el autoritarismo y la impunidad. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de ser intransigentes con la corrupción. Los servidores públicos tenemos la obligación de eliminarla y los jueces, la importantísima misión de adelantar la persecución implacable de la misma y transmitir a la sociedad en general que no todo vale y que el sistema judicial puede y debe actuar, sea cual fuere la complejidad del asunto
o la importancia del infractor. La ley es igual para todos y nadie está por encima de la misma. La selección de casos atendiendo a la delincuencia menor o siendo complacientes con la mayor degrada el Estado de Derecho. Los jueces, como los políticos y demás servidores públicos, debemos ser el espejo impoluto en el que los ciudadanos se miren y se reconozcan. Desgraciadamente, y con frecuencia, la imagen de ese espejo aparece distorsionada y solo ofrece una representación grotesca de unos y de otros. Todos integramos el Estado y a aquellos que lo representan y dirigen se les debe de exigir prudencia y responsabilidad en sus decisiones y en la forma de transmitirlas. Con demasiada frecuencia y gratuidad impropias de la posición que ocupan o por intereses privados o partidistas o incluso simplemente mediáticos, algunos ponen en tela de juicio los principios del Estado, socavando los pilares básicos sobre los que se sustenta. Y lo estamos viendo en demasiados países del mundo. La crítica, como la opinión, deben ser mesuradas y fundadas para que gocen de la credibilidad necesaria y su manifestación prudente cuando afecta a hechos esenciales para la convivencia o a la seguridad de las personas, máxime si existen riesgos graves o inminentes para las mismas. Los servidores públicos deben ser unos profesionales absolutamente comprometidos en la defensa de los derechos humanos, pero no como una mera retórica para afirmarlo en un acto como este, sino día a día, asumiendo el deber de defenderlos o abandonar, en caso contrario, el cargo. La de servidor público no debe ser una profesión cómoda, sino ciertamente comprometida con aquellos que más necesitan su protección. Ciertamente no se trata de ser héroes, sino simplemente de asumir el papel que les corresponde en un Estado de Derecho. Si una conciencia jurídica legítima conlleva un nivel de exigencia ética creciente, se debe concluir que frente a la pasividad de quienes teniendo obligación de actuar no lo hacen, deben ser superados y separados no solo por su ineficacia, sino también por haber adoptado una postura indiferente en vez de protectora de las víctimas. No es ya tiempo de permanecer inermes ante las violaciones persistentes de los derechos humanos. En esta batalla por lo justo y lo ético nos jugamos mucho. La práctica de una justicia universalmente válida puede y debe eliminar toda sombra de impunidad allá donde se produzca el ataque y conseguir con ello que su aplicación ennoblezca cada vez más al ser humano. La presencia de un derecho común universalmente compartido, plasmado en el principio de jurisdicción universal, significa la lucha sin descanso por la libertad y la dignidad del hombre. Y la mejor defensa frente a cualquier ataque que la comunidad internacional sufre en forma de genocidio, guerra o lesa humanidad es la respuesta universal contra quienes propician y ejecutan el ataque. Argentina viene dando un magno ejemplo desde 2003 en este complejo campo viene dando ejemplo desde 2003 en este complejo campo de la exigencia de justicia a quienes violaron masivamente los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas. La percepción de que no existen fronteras para la lucha contra la impunidad contribuye a dar mayor seguridad a los ciudadanos y a que desaparezcan los Guantánamos del mundo. Esa es la finalidad de organismos como la Corte Penal Internacional y de la Justicia Penal Universal.
el único lenguaje común en el mundo es el de los derechos humanos y su defensa, la patria irrenunciable donde debemos encontrarnos todos. Si esto es así, como lo es, deberíamos preguntarnos por qué razones hoy día, y mi país, España, ha sido el último país en sumarse a la iniciativa, se trata de reducir extraordinariamente el ámbito de aplicación de aquel principio de jurisdicción universal. Es triste que mi país, que en un momento fue paladín en la aplicación de la justicia penal universal y en la lucha contra la impunidad, ocupando un lugar de respeto y reconocimiento en el mundo, se haya apuntado sin ningún recato ahora a la restricción, incluso a su desaparición de facto, y lo haga sin debate, sin consulta a ninguno de los mecanismos previstos para ello y aprovechando una ley de oficina judicial cual acción clandestina y nocturna. Se renuncia con ello al papel integrador de la jurisdicción universal y se da preferencia a los intereses económicos, políticos y diplomáticos de los países que a la postre favorecen siempre a los perpetradores. Créanme que como jurista, como juez y como ciudadano siento vergüenza por una decisión que perjudica a las víctimas y favorece a los victimarios. Yo pido perdón a las víctimas, que en estos casos lo somos todos, como parte del género humano, por este nuevo atropello que se ha fraguado para pacificar las conciencias políticas y económicas de muchos, sin que simultáneamente se haya desplegado iniciativa alguna para dotar de mayores garantías o acceso a la justicia por parte de las víctimas. También rindo homenaje a los defensores de derechos humanos que se juegan su seguridad, como el caso en Mendoza de Diego Lavado y otros, en forma altruista en pro de una justicia verdadera, y exijo como ciudadano del mundo su protección. Una vez más, la historia se repite y se acepta con pasmosa indiferencia el destino de miles de víctimas y la falta de sanción para los que las masacraron o desaparecieron. Asumir sin rechistar estas normas y actitudes nos condena y nos degrada frente a quienes, con la dignidad completa, han luchado y seguirán luchando para que el adormecimiento de la sociedad no se produzca, y lo harán dando vueltas, envejecidas, demacradas por el dolor y con sus andares cada vez más lentos, pero no por ello más firmes, a todas las plazas de mayo del mundo, para que no se olviden las atrocidades cometidas y para que nuevamente se les abran las puertas de la justicia allá donde ominosamente se traten de cerrar. Como también lo hacen en Madrid cada jueves las víctimas del franquismo, para vergüenza de todos los que se refugian en su indignidad y el olvido, respecto de los más de 150.000 desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o asesinados durante la dictadura. No será posible la reconciliación en España, mi país, mientras no se reconozcan estos hechos y se reivindique la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. Mientras tanto, seguiremos viviendo los tiempos de la vergüenza y la indiferencia frente a quienes fueron injustamente ejecutados. Y solo la voluntad de unos pocos, en Argentina de nuevo, que exigen justicia a las víctimas franquistas frente a los victimarios, mantiene encendida la llama de la justicia. Gracias por ello, de nuevo, a todos los que están empeñados en que se haga justicia. Queridos amigos y amigas, en nombre de la libertad, a veces se mata, se tortura, se secuestra o se violan masivamente los derechos humanos, y ello a veces
se hace desde una legalidad aparente o formal. Frente a estos hechos, es necesario reivindicar la acción de una sociedad comprometida y de un poder judicial independiente que imposibilite cualquier exceso en aras a una malentendida seguridad de los ciudadanos frente a fenómenos como el crimen organizado o el terrorismo. La acción de las organizaciones criminales debe ser combatida con contundencia y eficacia. Permitir que el crimen organizado expanda sus tentáculos no solo perjudica nuestra seguridad, sino que atenta contra las normas del mercado, aparta el control oficial de miles de millones de dólares y perjudica a todos los ciudadanos y países. La justificación o la lenidad en la persecución de estas conductas acrecienta el riesgo de penetración delictiva y de corrupción en el sistema por parte de aquellos grupos y personas. El terrorismo que tanto dolor ha producido en tantas partes del mundo debe ser combatido con toda la fuerza de la ley, pero sin que se dé cobertura a cualquier acción ilegítima por parte del Estado que degenere en un verdadero terrorismo de Estado, como ocurriera en este y en otros muchos países que han sufrido el desgarro del terror durante generaciones. Las conductas transgresoras de esos límites deben de ser perseguidas con toda la fuerza de la ley. Los terroristas, como los genocidas y los demás adictos al fanatismo religioso y a la intolerancia, no tienen más argumentos que la cobardía y la violencia. Borges nos recuerda la historia del caballero a quien, en medio de una discusión teológica, su contrincante le arrojó a la cara un vaso de vino. Sin inmutarse, el agredido replicó: «Esto, señor, es una digresión. Ahora espero su argumento». Hoy día no existe justificación alguna para la práctica de la violencia como arma política. En las sociedades democráticas, la única vía para defender esas ideas es la fuerza de la palabra y el debate. A través de estas, alcanzar la paz en aquellos casos en los que la violencia todavía se ejerce en contra de los ciudadanos. La única paz posible y verdadera es una paz justa, libre y democrática. Demos por ello validez actual a las palabras del padre Juan de Mariana, pronunciados en el lejano siglo XVI, cuando decía: «Bueno es el nombre de la paz, sus frutos gustosos y saludables. Pero advertir que bajo el color de la paz no nos hagamos esclavos. A la paz acompaña el respeto y la libertad. La servidumbre es el mayor de los malos y se debe rechazar con todo cuidado con las armas y la vida si fuere necesario». Hoy es un buen día para cimentar la lucha por la libertad y la justicia. Y es que solo en libertad la justicia, la vida y nuestra lucha cobran sentido. El destino no está trazado en las estrellas. Lo formamos nosotros día a día. Ni tristezas, ni olvido, ni impunidad, ni justificación. Es preciso vencer el miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta, el corazón entero y gritando nunca más. Señor Rector, apropiándome de las palabras de Gabriel García Márquez, con toda modestia, pero también con toda determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de cambiar y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico que se avecina. Una botella de náufragos siderales arrojados a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad, y que sepa y haga saber por todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos se hicieron nuestros clamores de paz para que ésta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos nos borraron del universo. Señor Rector,
Con su venia termino, no sin antes agradecer nuevamente el honor conferido por la universidad que usted preside y haciéndolo extensivo a todo el claustro, junto a todos y todas los demás que han hecho posible este homenaje a quien no se lo merece. Queridos amigas y amigos, tenemos la obligación de entregar a nuestros hijos un mundo mejor del que recibimos. Si no lo conseguimos, habremos fracasado. Rindo homenaje a nuestros mayores, a todos los que han luchado y luchan porque la verdad, la justicia y la reparación se impongan frente al olvido, a todos los que en este gran país gritaron nunca más frente al atropello y la impunidad, a todos los que, como en su momento el presidente Néstor Kirchner, también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales, los jueces, los luchadores como Juan Gelman, Adolfo Pérez Esquivel, madres y abuelas, hijos de Plaza de Mayo y tantos otros, decidieron un día no ser cómplices de los que pretendían que aquellos derechos desaparecieran y las víctimas quedaran sepultadas en el olvido, como ha ocurrido en otras latitudes. Vosotros, vosotras, sois ejemplos de vida. Fuisteis héroes y heroínas de carne y hueso y sois puntos de referencia éticos en una sociedad carente de ellos. Ningún esfuerzo es baldío, ninguna acción debe ser despreciada y frente a la impotencia del fracaso deberemos aplicar la ilusión de lo que nos resta por obtener. Y vosotros, jóvenes, que hoy nos acompañáis, no abandonéis la bandera de la rebeldía y tampoco os durmáis en el lecho de la ignorancia. Vosotros sois los que estáis en condiciones de cambiar el mundo y hacerlo solo depende de lo que creáis y de que luchéis por ello. Muchísimas gracias.